En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo en estos momentos para recibir estas palabras con el mismo espíritu con que algún día fueron escritas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siempre me preguntan, Padre, cuando voy al Santísimo, ¿cómo debo orar? ¿O cómo es la correcta manera de orar? ¿O qué gana uno con la oración? ¿Qué pierde uno con la oración? Entonces me fui a una homilía del santo cura de Ars, San John Vianney, para sacar los punticos que él decía de la oración. Ustedes saben que San John María Vianney, él tiene su cuerpo y su corazón están incorruptos allá en Ars, Francia, por donde deberemos ir muy pronto, antes de que todo esto... Bueno... ¿Cuáles son las promesas de Jesús en el Evangelio sobre la oración? En Juan 17, 24 nos recuerda algo que dice: pídanme para que vuestra alegría sea completa. Hay una cosa que nos recuerda San Juan mucho y nos recalca mucho en la oración, y esa parte que dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Y él dice aquí, la oración es la fuente de todos los bienes. La oración es dulce y consoladora. Pero hay que tener claro lo que vamos a pedir. Porque acuérdense, ¿se acuerdan de ese chiste malo? Que una vez un hombre le pidió al Señor: Señor, no quiero volver a ver a mi suegra. Concedido, y quedó ciego. Chiste malo. Pero esto viene a recrearnos lo que el Señor nos dice: pidamos con detalle. Pero ¿cómo pedimos con detalle? Cuando nos concentramos a orar. ¿Qué es lo que Él nos va a pedir ahora? ¿Qué es la oración? La oración es hablar con un amigo. Eso es. O sea, imagínense esto. Ustedes salen a cenar con un amigo y el amigo está en el celular. Un momento. Ya voy. Y tú le vas a preguntar: ¿pero me has entendido? Sí, sigue. Esa es la oración que nosotros estamos haciendo con Dios. Debemos orar a tiempo y a destiempo. Hay gente que me dice: no, pues yo oro cuando me estoy vistiendo. De nuevo, qué vergüenza con el Señor. No, yo oro cuando estoy manejando. Uno debe orar a toda hora. Que todo sea una oración continua. Luisa Picarreta tenía una especie de figura muy bonita. Ella decía que cuando estamos frente al mar y vemos a las olas caer sobre la playa, en ese ir y venir, es una eterna oración de la naturaleza a Dios. ¿Se acuerdan esa oración de te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico, te pido perdón? Y esa es la naturaleza la que nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Pero hay varios puntos en la oración. Hay el primer punto, y es el más importante. Sin la oración es total y absolutamente imposible salvarnos. Si usted no ora, no se puede salvar. Punto. No hay más. No hay discusión, no hay tintas medias, porque no hay una relación, no hay un diálogo. Entonces, eso es como en las parejas, que él siempre está ocupado y nunca le dice a la mujer que la quiere ni nada. Ahorita, más tarde, ahorita no puedo, en un rato, más tarde. Eso siempre termina en divorcio. Es lo mismo.
Entonces, sin la oración es imposible la salvación. Segundo, mire, tenemos que entender tarde o temprano que la oración es para la vida eterna. Esa es la finalidad de la oración. Entonces, la oración lo puede todo delante de Dios. Esa sería como la segunda premisa importante de la oración. Y la tercera es, ¿qué cualidades ha de reunir la oración para ser meritoria para el que la hace? Cuando uno ve estas personas que rezan como en una mecánica y se acuerdan el ejemplo que ponía cuando uno iba a ciertos sitios, la señora de la finca que oraba: Dios te salve María, llena eres de gracia, espante las gallinas que se están comiendo las matas, Santa María. ¿Eso es orar? No. Para orar, el Señor nos pide que nos concentremos en el diálogo. No podemos ser loros orantes. La oración es esencial para los justos. Es como el agua para los campos. Un campo sin agua se seca. Un alma sin oración se condena. Es sencillo, una regla de 3, simple. Sin oración, nuestras buenas obras nunca alcanzarán la plenitud. El Señor nos dice: si yo doy todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor, nada soy. No estoy haciendo nada. Pero es que la oración es la expresión del hombre del amor que le debe tener a Dios. Entonces, la oración abre los ojos del alma, revelando nuestra miseria y necesidad de Dios y el deseo de agradar a Dios. La oración, ¿por qué abre los ojos del alma? Porque en la oración siempre debemos llamar al Espíritu Santo. Y el que establece esa conexión directa es el Espíritu Santo. Es ese canal, es el micrófono que nos deja oír las intenciones que yo tengo al Señor y la respuesta de Él. Tenemos que recordar aquí a la Magdalena. María Magdalena, después de su conversión, se dedicó a la oración. Hay una vieja tradición que está al sur de Francia, donde dice que cuando María Magdalena llegó allá, ella se encerró en una cueva a orar. En Mónaco, ahí por donde pasa la Fórmula 1 de Mónaco, cerca al puerto, hay como una cueva. Esa es la cueva, le llaman la cueva de la Santa Desconocida. Le han puesto otros nombres, pero toda esa cueva tiene la tradición de la historia de que ahí llegó María Magdalena. Hay otros pueblitos en la costa sur francesa que desde Marsella, desde Nantes, donde tienen la tradición que por ahí pasó María Magdalena, pero en una oración aislada. Mire el poder que ella tuvo. Todo el sur de Francia está lleno de iglesias a María Magdalena. Es más, París, una de las iglesias que queda terminando la plaza de la Vendôme, es esa iglesia lindísima que parece un Partenón griego, que se llama la iglesia de María Magdalena. Entonces, todo porque ella, no es necesario muchas veces tanto decir, no es que sea... No necesario, la palabra no es esa. No es creer que con la conversión ya todo está listo. No. El hecho de que un día hayas decidido volver al camino del Señor y hayas empezado una conversión, no quiere decir que tienes que parar de orar. Mire, nosotros en la vida religiosa, si antes orábamos, luego tenemos que orar 100.000 veces más, 1.000 veces más. Porque el ataque del enemigo se vuelve más
recio. Entonces tenemos que orar más. Por eso María Magdalena es el ejemplo de esa vida orante. San Pedro perseveró gracias a la oración. Recordemos que fue el gran cobarde que negó al Señor, pero en la oración él pedía perdón por lo que había hecho y el Señor lo inundó en ese día de Pentecostés con el Espíritu Santo. Incluso quienes han caído pueden encontrar su camino de regreso a Dios. No existe un pecado tan recóndito ni tan repetitivo que no amerite el perdón de Dios, que no sea algo que el Señor quiera perdonar. ¿Recuerdan esa frase que dice, que también es del cura de Ars? Dice: el mayor pecado contra el Espíritu Santo es pensar que hay un pecado que Dios no puede perdonar. Ese pecado es un pecado contra el Espíritu Santo. Si ves, es como un dragón que se muerde la cola. San Luis, rey de Francia, incorporó la oración como parte de su rutina diaria en las funciones que tenía como rey. Imagínense, San Luis, era tanta su oración que él llegó, fue canonizado, un rey. Imagínense, si hoy le hablan de rey y solo pensamos en pecado. Descuidar la oración nos aleja de las cosas del cielo. Retomarla renueva nuestro deseo de lo divino. Mire, yo me acuerdo cuando yo estaba en el proceso de discernimiento y decidí hacer un año sabático, era tanto lo que yo disfrutaba la adoración ante el Santísimo, que yo iba hasta 3 veces al día al Santísimo. Y yo decía, pero requiero una penitencia. Entonces yo me iba desde Brickell hasta San Hugh en bicicleta a las 2 de la mañana. O sea, era como una cosa, yo me iba allí y me quedaba hasta las 5 o 6 de la mañana, porque era de la iglesia más cercana que me quedaba de adoración perpetua. Pero era como decir, Señor, te ofrezco esta penitencia que me impongo como reparación por todos los pecados. Pero el que de verdad ama y establece la relación de oración en el Santísimo, 1 hora se le va a ir volando. Y eso se vuelve en 2 horas, se vuelve en 3 horas y luego se vuelve en un hábito que no me quiero quitar. No me lo quiero quitar. El santo cura de Ars y del Padre Pío coinciden en algo que decía: ora y pide lo que quieras, pero primero ora. Si no hay oración, no hay relación. Entonces, aquí vemos cómo Santa Mónica alcanzó la conversión de su hijo San Agustín a través de la oración. 30 años de rodillas orando. El demonio siempre intentará apartarnos de la oración, porque el demonio sabe el poder que tiene la oración. Entonces, cuando usted decide cambiar y dice, voy a empezar a ir al Santísimo o voy a empezar a hacer mi rosario, ese día le dará hambre, sed, va a llamarlo a la persona más interesada que tienes en tu vida, te van a invitar a cenar, te van a invitar, todo con tal de que no haga la oración. Mire, yo a veces, ustedes han visto un perro cuando se va a echar que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y por fin se echa. Yo tenía ese problema antes, cuando decía, voy a ponerme a orar. Entonces yo llegaba y tenía que preparar las velas, tenía que preparar la imagen, tenía que preparar estar ya perfectamente duchado y perfumado. Tenía que preparar todo, pero ese ringlete duraba 1 hora. 1 hora. Y al final, cuando ya me sentaba y sacaba el rosario, ¡pum!, el teléfono. ¡Oh, sí! ¿Vamos a desayunar? Si ve, así trabaja el demonio.
O si es por la noche, es la cena, o es la reunión, o es el partido de fútbol que impide que la gente venga a la iglesia, lo que sea. Pero yo siempre digo que el demonio es cochino. Él no, el Señor, hay un dicho que dice, el Señor escribe recto en renglones torcidos. No, eso no es verdad. Escribe recto en renglones retorcidos. Ni siquiera torcidos, porque el demonio siempre se quiere meter a dañarlo todo. La oración bien hecha es como un bálsamo para el alma. Los condenados se perdieron porque no oraron. Es fácil. Usted no oró, compre mucho aceite de coco y pida que se lo pongan en el ataúd, el infierno quema. La oración siempre, siempre, siempre nos acercará poquito a poco a Dios, siempre. Dándonos un anticipo de la felicidad celestial es como entendemos nosotros la oración. San Francisco de Asís era muy famoso porque cuando él era un hombre de profunda oración y él caía frecuentemente en éxtasis. Y él tenía una frase que también la hizo muy famosa Santa Teresa de Ávila y es: Señor, incendia mi corazón con tu amor. Y un día llegó a gritar: Señor, para, no resisto tanto. Imagínese que usted sienta tanto el amor de Dios que sienta que su corazón va a reventar. San Felipe Neri, que era uno de mis santos favoritos, cuando él murió descubrieron que él tenía rotas todas estas costillas y tenía un bulto aquí porque el corazón de él se hizo tan grande por una palabra que él le dijo: Señor, haz que mi corazón se agrande cada día para mostrarte el amor que te tengo. Y se le rompieron las costillas y el corazón gigantesco. Esa es una tradición muy bonita. San Buenaventura, un día un monje vino a decirle: mire, yo no sé cómo orar, no tengo ni idea. Y solo San Buenaventura le dijo: no, porque él no sabía leer ni escribir. Entonces él no podía leer la Biblia porque no sabía. Y le dijo: es la oración de los humildes y de los sencillos la oración que más escucha el Señor, porque es una oración hecha con lo más profundo del corazón. ¿Quiénes se acercan a la oración? Curiosamente son los mismos que los que nunca han venido a la misa y de pronto empiezan a venir a la misa. ¿Quiénes? Los que han encontrado un sufrimiento. Han perdido a un ser querido, han perdido el trabajo, los han despreciado, se encuentran solos, estamos ancianos, tenemos una enfermedad grave. Y entonces vuelven a la iglesia, vuelven a la misa y empiezan a pedir. Pero es curioso, esas personas que nunca vienen, que viene el problema: Señor, por favor, solucióname este problema. Y cuando el problema es solucionado, ¿qué es lo que primero hace? Vuelve al pecado, porque no hay oración. Y eso es muy importante porque hoy vamos a corregir todo eso. No solo aquellos que oran con bellas palabras los escucha el Señor, sino el que ora con el corazón. La oración es una elevación del corazón a Dios, una dulce conversación de un amigo con su amigo. Piensen ustedes en el mejor amigo que tienen, que le pueden contar todas las barbaridades que hacen. Y ese diálogo es lo que el Señor quiere que establezcamos en la oración. La oración se convierte así en un arma tan poderosa, tan brutal, tan insistente que
El demonio no quiere que ni siquiera sospeches un poquito que con la oración consigues todo. 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 Siempre y cuando sea para la gloria de Dios, ¿no? No vamos a pedir, Señor, que caiga una bomba y acabe con este país que me cae mal. Señor, que le dé un dolor de estómago a Messi, por ejemplo. No. Lo que estamos pidiéndole al Señor es para gloria de Él, no gloria nuestra, de Él. Vanagloria es coger una gloria ajena para que yo sea enaltecido. El Señor quiere es gloria para Él, aceptar esa divina voluntad. Es esencial para agradar a Dios algo bien interesante. Jesús nos anima a orar frecuentemente, prometiéndonos que no nos negará nada si se lo pedimos de corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que debemos orar por la mañana, al mediodía, por la tarde, en la noche. Nosotros los religiosos, cuando digo religiosos me refiero a sacerdotes, diáconos, monjas, estamos obligados a orar una cosa que se llama la liturgia de las horas. Entonces nosotros nos levantamos y entonces lo primero que hacemos es el invitatorio. Yo tengo la tradición de hacer el invitatorio, el oficio de lectura y laudes en un solo paquete. Luego hacemos una de las 3 horas intermedias. Hay 3 horas intermedias: sexta, tercia, sexta y nona. Tercia es a las 9 de la mañana, porque antes se medía el tiempo desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Entonces el sol salía siempre sobre las 6 de la mañana. 3 horas después, tercia, se hacía la primera hora intermedia. La otra hora, la nona, la sexta, es lo que equivale al mediodía. 6 más 6, 12. Y la nona, la novena hora, era a las 3 de la tarde. Nosotros en la vida religiosa, como sacerdotes, podemos elegir una de las 3, porque como todo el día estamos volteando, pues no podemos hacer eso. Pero eso sí es obligatorio hacer: las vísperas y antes de dormirnos las completas. ¿Sí ves? El padre Jaime Socías, que él es un sacerdote del Opus Dei, un gran ejemplo para mí, me decía: un sacerdote que aparte de su misa y de su hora de oración ante el Santísimo, no ore por lo menos 3 horas y media al día, es un sacerdote que cae. Y eso es lo que uno encuentra mucho. El Evangelio de hoy nos recuerda eso. Señor, envía más pastores a tu viña. Pero hoy hay pastores que no oran y hay pastores y no hay ni siquiera pastores. Pero no se preocupen, todo va a estar peor. El Señor en el Catecismo nos enseña cosas, pero el santo cura de Ars dice que debemos santiguarnos tan pronto abrimos los ojos para dar gracias a Dios, para ofrecer todas las acciones del día y para consagrar ese día nuestro corazón a Dios. O sea, y esto es una manía que yo ya tengo, yo me levanto de la cama de una manera muy curiosa, y es, casi siempre estoy boca abajo, entonces yo me escurro, y entonces quedo así arrodillado en la cama, y entonces es la manera más fácil en la cual uno no tiene que poner el despertador 4 veces, porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes ponen: mañana me levanto a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, y usted abre los ojos y 15 minuticos más, 10 minuticos más, 5 minuticos más, las 11 de la mañana. ¿Sí ven? La mejor manera es: uno se escurre, se santigua y le dedica todo el día a Dios. Yo le dedico todo el día a Dios, para Él va toda la gloria. Cuando usted empieza así el día,
durante el día el Señor te va a tocar en el hombro y te va a decir, hijito, aquí estoy. Pero cuando usted empieza, ojo, que esa es la hora más peligrosa para las tentaciones de la carne. Cuando usted empieza el día pecando, todo el día va a estar apartado de Dios. Entonces, ¿sí ve? Son consejos prácticos. O sea, tome agua, porque si no toma agua le van a dar cálculos en los riñones. Tome agua. Aunque yo siempre digo que el agua es buena, el agua es para las matas, pero bueno. Dice, el demonio nos aleja de la oración desde el primer momento del día, porque así nos aparta del Señor el resto del día. Y nos aparta de algo que conocemos como, nos aparta de la comunión con Dios. Ya no nos deja estar viviendo en comunión con el Señor. Decir que no tenemos tiempo para orar, iba a decir, eso es la disculpa más imbécil del mundo, pero como estoy aquí en el púlpito, quiero conservar mi vocabulario. Es lo más imbécil del mundo decir que no tenemos tiempo para orar. ¿Por qué? Porque la oración está hecha para salvar el alma. ¿Qué importa que vivamos aquí 100 años contra toda la eternidad? Lo que pasa es que si yo oro por la salvación de mi alma, es algo que nadie puede hacer por ti. Nadie. El único que puede orar o trabajar por la salvación de su alma es usted mismo. Nadie más lo puede hacer por usted. Así su mamá se pele las rodillas. Pero si usted no ora, no se salva. Punto. No hay más, no hay relación. Usted pretende casarse y mandar a su esposa a vivir a Tucumán, usted se queda aquí y por el teléfono le dice, ¿te amo tanto? No, terminan siendo felices los 5. Entonces, salvar el alma es más importante que cualquier tarea mundana. Todo lo mundano puede ser hecho por otros, pero la salvación del alma tuya solo puede ser por ti mismo. Uno puede ganar indulgencias por alguien más, pero si se salva. Uno puede ahorrar purgatorio orando por las almas del purgatorio, pero si se salva. Pero ¿y si no se salva? Si perdemos nuestra alma, nadie más podrá salvarla. La oración nos conecta con Dios y nos da las gracias necesarias para evitar el pecado y nos asegura el camino de la salvación. Mucha gente viene a la confesión siempre diciendo, no, padre, el mismo pecado que le vengo confesando hace 6 años, y él se confiesa cada 8 días, ¿no? Y cuál es, la gente jura que no se sabe cuál es, no me acuerdo de la cara de la persona que está ahí, me voy a acordar del pecado. Entonces, además, tengo que confesarlo, ustedes son tan aburridos hasta para pecar. No hay confesiones emocionantes, no, son aburridos para pecar. Y encima, no, lo mismo de hace un mes. Entonces, miren esto. Si yo de verdad oro, venzo la tentación. ¿Por qué estoy cayendo de nuevo en el mismo pecado? Porque no estoy orando correctamente. ¿Y qué es orar correctamente? Es orar con compunción del corazón, sabiendo que yo no quiero ofender más a Dios. En estos días que estoy leyendo el libro de las revelaciones de nuestro amigo Xavier, había una cosa que Maximino, ¿cómo describía Maximino y Melania?
el rostro de la Virgen. Es una descripción que yo les quisiera leer, pero no alcanzaría el tiempo, pero es de una belleza que ustedes no se pueden imaginar. Es como describir esos ojos que alumbran, esos ojos que al verme yo ya quiero amarla y no dejar de mirarla. No podían describir el manto de la Virgen porque no había un color para describir tanta belleza. Decía que sus ojos despedían más luz que el sol, con la diferencia que podían ver esos soles alumbrarlos y no les quemaban sus ojos. Pero sentían esa atracción de la dulzura, de la ternura, de la misericordia, del amor. Era como si ya estuvieran en el paraíso. Mire, es que la otra vida tiene que ser algo tan grande que, como nos dice la Biblia, ni ojo vio, ni oído oyó, ni siquiera la mente más loca y creativa imaginó. Eso tiene que ser algo muy grande. ¿Cuáles son las ventajas de la oración? Primero, la oración hace que hallemos menos pesada nuestra cruz. Endulza nuestras penas y nos hace menos apegados a la vida del mundo, a la vida terrena. La oración atrae sobre nosotros la misericordia, la mirada misericordiosa de Dios y fortalece nuestra alma contra el pecado. ¿Por qué pecamos? Porque no oramos. Punto. Ya está. Empieza a orar. A ver si en la oración el Señor no te regala ese Espíritu Santo que te dice: estás ofendiéndome, hijito. Estás clavándome un clavo en mis manos. Estás clavando la lanza en mi corazón. Cuando la oración se vuelve tan fuerte, empezamos nosotros a entender por fin que hay una relación. Yo no quiero hacerle daño a quien verdaderamente amo. ¿O usted le clavaría una lanza a su hijo? ¿O usted le clavaría clavos en las manos a su padre? ¿Cierto que no? Porque lo ama. Lo ama. Nos hace desear, ojo, la penitencia y nos inclina a practicarla con gusto. Hay muchas veces que yo pongo de penitencia en la confesión: apréndase de memoria el acto de contrición, y vuelven al mes. No me lo sé todavía. Apréndase de memoria el acto de contrición, y vuelven al año. No me lo sé todavía. Y cuando ya es tan reiterativo, yo he llegado muchas veces a decir: no te doy la absolución, porque es una penitencia, no una sugerencia. La penitencia en la confesión debe cumplirse, porque si yo no cumplo la penitencia, todavía no estoy preparado para recibir al Señor. Ojo, la penitencia no es el cura diciendo: rézate un Padre Nuestro si te acuerdas. No, es penitencia, práctica de pena. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Si el cura, mire, yo me confieso con un amigo que es sacerdote y tratamos de confesarnos cada semana. Yo siempre pido confesarme antes, porque yo le digo: depende de la penitencia que tú me pongas a mí, yo te pongo el doble. Entonces, eso me aminoró la penitencia. Pero bueno, no, mentira, no es así. La oración enriquece nuestra alma y nos asegura la vida eterna. Y nos hace comprender hasta qué punto el pecado que cometemos nosotros ultraja y le hace daño al Señor. Creo que con esta explicación necesitan más. Cierto que quedó claro que la oración es la oración y eso no se hace mientras estoy lavando al perro, aunque deberíamos también decir: Señor, gracias por este animalito. Pero mire, tenemos que entender que la gente dice: pero es que es difícil esta relación, la fe. Es que, a ver,
los que están casados, cuando estaban de novios, no ahora, porque yo sé que ahora es diferente, pero cuando estaban de novios, ¿usted necesitaba ver a la persona para estar todo el día pensando en ella? No, es más, si no la veía, pensaba más. Por eso cuando los novios terminan, el amado se vuelve en una obsesión del amador. Esa es la fe, ese es el amor que quiere el Señor, que nos volvamos nosotros con Él como esa obsesión de querer estar con Él a toda hora. Y la única manera que yo puedo estar con Él a toda hora es la oración, la oración, la oración. Pero la oración de corazón. Y acuérdense siempre, sean claros en lo que piden. Si amamos a Dios, la oración se nos hará tan familiar como respirar. Llega un momento en que ya si no has ido hoy al Santísimo o si hoy no fuiste a la misa, es como si no hubieses desayunado o almorzado, o te hace falta. ¿Por qué? Porque lo metiste como hizo San Luis, el rey de Francia. Él entró eso en la rutina y lo metió a todos. Hay muchas veces que no entendemos lo que significa también en nosotros la rutina de la oración. Es tan importante entender la rutina porque la rutina nos crea el hábito bueno. Y ese hábito bueno repetido en el tiempo termina siendo una virtud. Un hábito malo repetido en el tiempo termina siendo un vicio. Que repetimos y eso tendremos. Para orar correctamente, quiere el Señor que empleemos en la oración el tiempo suficiente, agradecerle los favores y pedirle perdón. Ay, no, es que no tengo tiempo. Ay, ahora que tengo que esperar donde el odontólogo, un Padre Nuestro. No, deberíamos hacerlo también, pero el tiempo del Señor es tiempo con exclusividad. Si yo estoy en mi casa orando y estoy pendiente del noticiero, estoy pendiente del celular, estoy pendiente si viene alguien, ese tiempo no tiene la exclusividad que sí va a tener si tú asistes al Santísimo. No es que si tengo tiempo voy, no. Es que voy aunque no tenga el tiempo. Esa es la diferencia. Le saco el tiempo a Dios para agradecerle que hoy estoy respirando, que hoy estoy viendo, que hoy entré caminando. Porque esos pequeños detalles, si te rompes una pierna, cambia toda tu vida. Si te quedas ciego, cambia toda tu vida. Y el Señor muchas veces nos dice, da gracias antes de. Por eso la unción de los enfermos es tan importante. Porque debemos, cuando nuestra vida corre peligro, debemos pedir esa unción. Porque no sabemos si de esa salimos. Esa es la importancia de la oración. La otra manera de hacer una buena oración es hacerla como un acto de amor, con confianza. ¿Cómo es un acto de amor orando? Luisa Picarreta nos enseñaba algo bien lindo, los que han tenido la oportunidad de leer el libro Las horas de la pasión. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, sí, ya veo que todos. No griten tanto porque... Mire, las horas de la pasión nos enseña a pensar en el dolor que se le produjo al Señor en la pasión, pero fue por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de todos. Cuando yo empiezo a orar y empiezo a pensar en la pasión del Señor, ya difícilmente llego hasta el pecado. No importa si la chica está muy linda, difícilmente llego hasta el pecado. Eso es lo que yo quiero que entendamos en esta tarde.
Debemos recordar, por ejemplo, los sufrimientos cuando el Señor vio todos nuestros pecados en la oración del Huerto de los Olivos. Debemos recordar que cada vez que yo peco, estoy clavándole la corona de espinas, pero sobre todo, estoy clavando esa corona que atravesó su cráneo, atravesó su cerebro y atravesó su ojo. Eso es lo que estamos haciendo cuando pecamos a conciencia. Agradecer en todo momento al Señor. Eso es una oración, ser agradecidos. El padre Martín, el español, creó unas escuelas de agradecimiento. Y es muy bonito pensar que no sabemos agradecer. Creemos que todo nos lo merecemos y como nos lo merecemos, hágale, lo hacemos así. Entonces, el agradecimiento. Mire, el santo cura de Ars decía que nosotros debemos también empezar el día dándole gracias al Señor, pero démosle gracias a nuestro ángel de la guarda, que lo traemos trabajando horas extras y nunca le decimos gracias. Y Él está ahí. Te pondré un ángel delante de ti para que guíe tu camino y te proteja. ¿Está en la Biblia, sí o no? Pues ya está. Si está en la Biblia, es verdad. Otra parte que ya no lo practicamos casi nunca. Bendigamos cada alimento que se nos presente. Una de estas arepas colombianas deliciosas, una de estas empanaditas colombianas deliciosas, cualquier otra cosa, son premios de consolación. Pero le tenemos que agradecer al Señor esa comida, esa bebida. Siempre tenemos que dar gracias y bendecir. La bendición, mire, la bendición imposibilita que te hagan daño. Yo he llegado a tomar hand sanitizer y no me hizo daño. Me afectó un poquito porque no había orado lo suficiente ese día. Pero esto hace presente algo, y es que en la oración, cuando es hecha con corazón y con concentración, hay un momento de la relación tan profunda con el Señor que ya no nos sentimos en la tierra, sino que estamos en una dimensión de relación de amor con el Creador. Pero el que nunca ha orado así no puede entenderlo. ¿Por qué? Porque no ha sentido eso. Es como el que nunca se ha enamorado. ¿Quién puede decir, no, yo puedo terminar con cualquiera hasta que se enamore? Pero cuando se enamora, chilla. Segundo, todas las ventajas que produce la oración recaen sobre mí. Eso téngalo siempre en cuenta. Es un gran honor descubrir que cuando yo oro, Dios baja a hablar conmigo. Dios, el gran rey, el hombre más, el ser más poderoso del mundo, para todo lo que está haciendo y viene a hablar contigo. ¿No les parece una locura de amor? Que yo llame a Dios y que Dios le diga al presidente de Estados Unidos, un momento, Verónica del Valle me está llamando. ¿No les parece la locura de amor más grande? Con la oración obtenemos todo lo necesario para esta vida, pero sobre todo obtenemos la eternidad. Cuando los israelitas iban por el desierto del Sinaí, les decía a ellos, recojan el maná que necesitan. Ellos no podían guardar maná para el siguiente día porque ya estaba podrido. Pero si le faltaba maná,
venía otro y te daba maná. Pero nunca a ningún israelita en ese periplo les faltó el maná. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Te voy a dar lo que necesitas, pero la principal finalidad de la oración es la salvación del alma. Cualquier cosa que pidas en mi nombre al Padre, te la concederé. A Adán le concedió el perdón y fue a Adán a quien le prometió un redentor. Los ninivitas, con la oración, evitaron la destrucción de su ciudad. Moisés, por la oración, salvó a más de 30,000 culpables, aunque sabía que eran culpables. ¿Se acuerdan? Señor, si hay 30,000, si hay 10,000, destruirás, si hay 20, pero si quedan solo 10, si hay 10, no la destruiré. Por esa oración tan insistente de Moisés, el Señor salvó a toda esa comunidad de israelitas. Judith libró a toda su nación orando antes de enfrentar al rey Holofernes. El rey Ezequías, que se le había profetizado que moriría, se sentó a orar y obtuvo poder vivir 15 años más solo por la oración. El publicano, la pecadora, pero hay uno que a mí me causa una curiosidad: la intensidad en el último minuto, en el último segundo de su vida del buen ladrón. Él se arrepintió: me merezco esta muerte porque yo he sido malo, pero Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Entienden la oración? La hizo desde lo más profundo de su corazón y es, como dicen los exégetas, es la única persona que sabemos que está en el cielo, porque el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Encima le ahorró todo el purgatorio del mundo. Dice: el motivo por el que seguimos pecando es que oramos sin preparación. No oramos como deberíamos, oramos sin deseo de convertirnos, oramos sin querer dejar el pecado que nos obsesiona y sin saber que debemos pedir perdón. No hay tentación que supere el poder de la misericordia de Dios. Santiago nos dice que mediante la oración podemos dominar al mundo, al demonio y a las pasiones. El problema es que no oramos. Si no oramos, no dominamos el mundo, no dominamos el demonio y no dominamos las pasiones. Por eso, la ceguera que nos impone el demonio nos lleva a descuidar la oración. Muchos rezan haciendo 30,000 cosas. Lo debemos hacer, pero el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Cuando yo digo le voy a dedicar una hora al Señor, es solo para el Señor y para nadie más. Eso no quita que durante todas las labores mundanas podamos también orar, pero el tiempo de Dios es solo de Dios. No se preparan para orar y siempre los que no quieren aceptar eso están apurados por terminar la oración. Ay, padre, es que la misa se demora 1 hora, eso puede sacarlo en media hora. Ese rosario tan largo. ¿No podemos quitar las letanías? Es que eso se repite lo mismo. Ese es un corazón que no quiere orar. Y si usted no quiere orar, usted pierde 2 cosas. Pierde la esperanza de la salvación, pero sobre todo, pierde la posibilidad de entender que la misericordia de Dios está ahí para ti, pero tienes que pedirla.
Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,